Bueno, ahora sí, buenos días. Inicio grabación después de que acabamos de seguir aclarando dudas, corrigiendo el ejercicio anterior. Entonces les recuerdo que el ejercicio anterior yo no me estaba preocupando porque entendieran los conceptos que obliga Java a aprender, que son conceptos de programación orientada a objetos. Yo me estaba preocupando la semana anterior, era simplemente porque ustedes se acostumbraran a la sintaxis, a cómo declarar las variables, hacer los cálculos, cómo expresar las condiciones. Inclusive llegamos a realizar un ejercicio con un ciclo for, ¿cierto? Entonces, cómo mostramos los mensajes, cómo capturamos lo que el usuario digita. Esa era mi preocupación la semana anterior. A partir de ahora, mi preocupación es de que, o mi interés es que entiendan el concepto de programación orientada a objetos. Entonces, voy a proceder a explicar esa teoría y luego voy a proceder a realizar. Yo vengo a ustedes haciéndole el ejemplo con el ejercicio del promedio de las notas, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio que la clase pasada expliqué por aquí y que se grabó y se mostró a plataforma del promedio del estudiante, estaba hecho a manera de algoritmo desordenado. Ahora pues lo voy a hacer hoy, ese mismo ejercicio lo voy a hacer hoy, ya orientado a objetos. Es decir, un ejercicio o un programa estructurado, un algoritmo código estructurado. Y la tarea para ustedes será que el ejercicio que acabaron de hacer, del peso ideal, de la nutrición, etcétera, ustedes ya tienen lo más fácil, tienen el código, pero lo van a convertir a orientado a objetos. Entonces, haber hecho este primer ejercicio para ustedes es una ganancia grandísima, porque tienen la lógica elaborada, el código elaborado, simplemente ahora es estructurarlo para que nos quede orientado a objetos. Bien. Bueno, entonces procedo a hacer esta explicación. Por favor, cualquier cosa que no vayan entendiendo, de inmediato me preguntan, pregúntenme de inmediato, porque es necesario que quede claro esto. Es muy necesario. Bien, entonces yo no sé si la mayoría de ustedes, creo que la mayoría ha jugado de pronto fútbol, ya sea por el celular, en PlayStation, en Xbox. ¿Quién no lo ha jugado? Dígame a ver. A veces las mujeres son las más apáticas a jugar en video y sobre todo el fútbol. Pero sí juegan video, pero no se inclinan por fútbol. Entonces, lo que yo voy a explicar no quiere decir que el juego esté hecho así, pero es una idea de cómo debe estar estructurado, una aproximación. Y pues la idea es entender estos conceptos. Bien, entonces, el video que les monté ayer es donde yo explico esto y si no lo vieron, quiero que lo vean. Véanlo una y dos y tres veces. Y si me pueden regalar un me gusta ahí en la suscripción de la página, en el corazón se lo agradezco, se lo recompenso con puntos. Bien, en suscripción. Bueno, muchachos, entonces ustedes imagínense que van a hacer este juego de fútbol, van a programarlo. Y en la manera que ustedes trabajaron en PCI, es un algoritmo, ¿cierto? Que hacemos nosotros con un inicio, leemos variables, pedimos información. Está paso a paso lo que va a ocurrir. O sea, el camino que va a ocurrir está paso a paso, ¿cierto? Entonces, hay un orden que va a seguir. Pero en un juego de estos, no sabemos qué va a suceder primero o qué va a suceder después, porque no sabemos si la persona va a colocar un pase o va a patear
o si la persona, por el contrario, pues pierde el balón. No lo sabemos. Entonces, sería imposible hacer un juego de esa manera como veníamos nosotros aprendiendo algoritmos. Entonces, algoritmo, una vez más les repito, lo que buscaba era adquirir la lógica. Ahora sí, tenemos que estructurar, hacer uso de la programación orientada a objetos para que podamos hacer en un futuro algo pues bien hecho como un juego. Entonces, ¿qué les quiero explicar? Bueno, habíamos hablado, ¿cierto? Yo les venía hablando de que colocar el ejercicio más sencillo que hice, que yo les venía hablando a ustedes, de que Java nos lleva a trabajar con clases. Y si ven en pantalla, esa clase se define con la siguiente sintaxis. Aquí dice, public class, o sea, clase pública, llamada de nombre, aquí se llama promedio con P mayúscula. Este nombre lo toma de acuerdo a como yo nombré el proyecto, pero habíamos dicho que le coloca la inicial en mayúscula. Esa clase tiene su apertura, que es una llave que abre, y tiene su cierre o su fin, que es una llave que cierra. Es ese bloque que contiene dentro de sí todo el código restante. Entonces, sin nosotros saber lo que era una clase en esta semana, pues estuvimos trabajando dentro de una clase. ¿Sí? Bien. Entonces, en este ejemplo que estoy usando acá para tratar de explicar, tengo una clase que se llama jugador. Miren que está con J mayúscula. Clase jugador. ¿Correcto? Bien. Esa clase jugador, o toda clase, para que me entiendan, dentro de esa clase vamos a encontrar métodos. Los métodos son funciones, o sea, son ejecuciones que se van a compilar. ¿Sí? Esos métodos, cuando nosotros empezamos a trabajar de esta manera tan antigua como esta consola, por defecto hay un método aquí, esto que está aquí, en la línea 9 que estoy mostrando, es un método que se llama método general. Los métodos se denominan con la siguiente sintaxis. Son cambiantes. Dice public static void. Esto significa estático vacío, un método estático y vacío que se llama general. ¿Sí? Bueno, tiene unos parámetros que son una cadena de texto que está para recibir unos argumentos. Tiene su inicio, que es la llave que abre, y tiene su fin, que es la llave que cierra. Esto, pues, porque estamos trabajando de esta manera, se llama el método general. Entonces, Java obliga a trabajar así, con una clase y con uno o varios métodos. Entonces, esto es un método general donde ya uno empieza a programar así a la antigua como veníamos haciendo. Pero también orientado a objetos, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que una clase tiene métodos. Una clase tiene o posee métodos. ¿Correcto? Haciendo el contexto del juego, ¿qué vendrían siendo esos métodos? Las funciones que lleva a cabo un jugador. ¿Y qué vemos? Que cuando yo tengo el balón y presiono el cuadrado, se ejecuta un método que se llama tirar al largo. Ese método consiste en que el balón va a salir disparado hacia una dirección. ¿Qué otro método hay? El pase corto, el pase centrado,
el pase filtrado. Estos métodos ocurren cuando yo tengo el balón. Eso es una condición. Si tengo contacto con el balón y presiono el cuadrado, si el botón cuadrado es presionado, balón sale disparado. ¿Sí? Pero también hay unos métodos que en este juego existen cuando no tengo el balón, que son tirar la plancha y quitar el balón. Y usted ve que si usted tiene el jugador elegido y el balón está por allá lejos, si usted presiona el círculo, creo que generalmente es el círculo, uno configura los controles también, el jugador se tira de plancha. Se tira de plancha, así el balón esté por allá lejos. ¿Cierto? Bueno, ¿por qué? Porque estos son los métodos de la clase jugador. Entonces, yo les hago una pregunta aquí. ¿Qué otro método, quienes han jugado el juego, qué otro método podría existir aquí? ¿Quién me ayuda aquí? De cabecear, ¿no, profe? El de cabecear. Muy bien. Aquí podría haber otro método que sería cabecear balón. Es un método distinto porque la acción no es con el pie, sino con la cabeza. Y eso requiere de que el balón venga por el aire para que pueda ejecutar ese método. ¿Cierto? Bien. Entonces, miren que ahí vamos entendiendo. Entonces, una clase tiene métodos. Los métodos son funciones. ¿Listo? Cuando yo organizo mi código de esta manera, ¿no? Yo aquí en el método tirar al arco, coloco el código de tirar al arco. En el método del pase corto, yo coloco el código de pasar el balón corto. El balón va con menos velocidad, va rastrero, ¿cierto? El método de pase centrado tiene su código. El balón va por el aire, va más rápido, va englobado. El pase filtrado tiene su método. El balón no va a los pies del jugador, el balón va al vacío, ¿cierto? Va al vacío para que el jugador vaya a buscarlo. Va más rápido, pero va rastrero. Entonces, miren que estos métodos, pues, son distintos. Tienen una función distinta. Por eso se han hecho independientemente. Estos métodos se han hecho independientemente. ¿Y qué sucede? Que el control está programado. Que si el balón lo lleva el jugador, pues, y yo presiono el cuadrado, llamo a ese método de disparar al arco. Lo llamo. Ejecútate tú porque te necesito. ¿Sí? Es decir, que yo voy a tener varios métodos, uno debajo del otro, con su inicio y con su fin, y que lo voy a llamar cuando lo necesite, las veces que yo lo necesite. Entonces no hay problema, tú tienes a Ronaldo, tienes el balón, puedes disparar. Si presionas el cuadrado, llamas y se ejecuta ese método de disparar al arco. Pero luego el balón le cayó a Cuadrado y también puedes disparar y llamas a ese método. Entonces, tú no tienes que escribir ese código de disparar al arco 900 veces porque en el partido 900 veces van a disparar al arco. ¿Y qué tal tú escribiendo el código de disparar al arco 900 veces? No, ese código está una sola vez y lo llamo las veces que lo necesite. Si en el partido disparé al arco 900 veces lo llamé a él mismo. O si tan solo disparé 10 veces, pues 10 veces fue que ese método se llamó a través del botón que está programado. ¿Sí me hago entender? Y si voy a colocar pase, pues entonces llamo al método de colocar pase. Si no tengo el balón y quiero recuperarlo, entonces me aproximo al jugador que lleva el balón y yo decido qué voy a hacer, o lo plancho o se lo quito limpiamente. Presiono el botón y llamo al método, ya sea, lo voy a hacer de plancha,
que es la bolita generalmente, o si voy a quitar el balón limpiamente, pues con la X. Y se ejecuta esa acción. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez yo tenga 10 métodos en el juego y los llamo cada vez que los necesite con los botones. Y cada vez que el juego avanza, sale una versión nueva, un Play nuevo, un Xbox nuevo, le incorporan nuevos métodos, nuevas maneras de hacer las cosas, que la chilena, que esto, que lo otro. ¿Sí? Y muchos métodos que son ajenos de pronto al jugador, no son de la clase jugador. Porque si yo hablo del portero, el portero puede, ojo a esto, un portero puede ejecutar todos los métodos de un jugador, porque el portero puede hacer todo esto. Pero ¿qué sucede? Que el portero puede hacer cosas adicionales que no puede hacer un jugador. Y ustedes saben cuáles son, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me tocaría hacer una clase llamada portero. A esa clase llamada portero jugador. Audio, ¿puedes repetir, por favor? Bueno, sí, le estoy consultando. A mí sí me escuchan, ¿sí? Sí, profe. Bueno, les estoy consultando. ¿Cuáles serían los métodos que puede realizar un portero que no puede realizar un jugador? Agarrar el balón con la mano. Exactamente. Agarrar el balón con la mano siempre y cuando está dentro del área. Puede tirar el balón con la mano, ¿cierto? O puede también pasarse el balón de la mano, tirarlo a su pie para sacar con mayor distancia. Entonces, a mí me tocaría hacer una clase llamada portero y no voy a explicar eso de la herencia, pero que herede todo lo que puede hacer un jugador, pero adicionalmente él solito pueda llevar a cabo los métodos de agarrar el balón con la mano. Aquí no voy a explicar eso de herencia, no daría tiempo de incorporar eso. Pero todo se basa en no repetir código, ¿sí? En estructurar de manera que el programa quede lo más liviano posible, porque yo no repito código. ¿Entendido? Bien. Entonces, me dicen ustedes, creo que quedamos claros en lo que es una clase. Recordemos que la clase pues, es un contenedor, un bloque que contiene métodos. Y que esos métodos son funciones. Pero ¿qué ocurre? Algunos métodos necesitan parámetros. No todos, pero algunos necesitan parámetros. ¿Y qué son los parámetros? Es información que viene del usuario. Información que viene del usuario. Por ejemplo, ¿qué necesito saber yo para tirar al largo? Este método necesita saber, aquí están los parámetros entre paréntesis, necesita saber la dirección hacia donde va a salir el balón. Y usted se la dice con el joystick o la flechita. ¿Cierto? Y la potencia. Y la potencia en el juego se mide dependiendo cuánto tiempo duro yo presionando el botón de disparar. Entonces generalmente se llena una barrita y según se llene la barrita, con esa potencia saldrá el disparo. Entonces, en el método de tirar al arco necesito dos parámetros: la dirección
hacia dónde va a salir el balón y la velocidad con que va a salir el balón. Y así, pues, en muchos de estos métodos. Entonces, cuando yo necesito valores o datos en el método para que el método trabaje, esos son parámetros, que generalmente es información que yo necesito del usuario. ¿Entendido? Estos son los parámetros. Y ustedes recordarán que aquí hemos usado un parámetro que cuando creamos el objeto aquí captura, entre paréntesis, ya nosotros le estamos solicitando a manera de parámetro esa función que va a realizar, que es el ingreso. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, en la programación orientada a objetos encontramos clases, métodos, y en los métodos, en algunos métodos encontramos parámetros. ¿Estamos claros en esos tres? Si no estamos claros en esos tres, por favor me frenan, con el audio frénenme y pregúntenme por qué. No estoy viendo el chat, no lo puedo ver cuando estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? En audio díganme, profe, pues no entiendo qué es esta parte. Ok. ¿Qué otra cosa encontramos en la programación orientada a objetos? Encontramos los atributos, que ustedes tocaron ese tema en base de datos, lo tocaron, los atributos que tenía una entidad. Bueno, entonces, los atributos pueden ser, van desde el color de algo, desde el tipo de fuente de algo, que si tiene negrito, entre esas cosas, si hablamos acá a manera del texto. Pero enfocándome en el juego, unos atributos importantes y que varían y hacen la diferencia entre un jugador y otro en el juego son estos que estoy mencionando aquí. La velocidad. Entonces, los jugadores tienen unos atributos. Esas vendrían siendo habilidades, ¿no? ¿Vendrían siendo qué? Habilidades. Sí, correcto. Una habilidad, pero que la habilidad del jugador, ¿cierto? Pero ya desglosada, encontramos que un jugador es más veloz que el otro, ¿cierto? Ustedes no tuvieron la oportunidad de jugar, o bueno, sí, a mí me gustaba jugar con el Bayern Múnich porque yo cogía a Rubén y eso era un solo carrerón que yo me pegaba por todo el costado y llegaba al otro lado. Entonces, en el tiempo mío cuando existía el jugador, estaba activo el jugador Roberto Carlos, que jugaba en el Real Madrid o en Brasil, ese era mi favorito, no porque fuera el Real Madrid, es porque le pasaba el balón a Roberto Carlos y ese era un carrerón que yo me metía, estaba en el área. Entonces, a mí me gusta siempre escoger un equipo donde tengo a alguien que corre rápido para que me lleve la pelota rápidamente al otro lado. ¿Sí? Entonces, ya ustedes reconocen en el juego que hay jugadores más veloces que el otro. Hay jugadores más precisos que el otro. Otro atributo puede ser la precisión. Y ustedes han visto también un atributo variable, una variable que hay, que es la energía, que es modificable en el juego. Entonces, dependiendo del trajín del jugador, se cansa y rinde menos al finalizar. De pronto, ya está cansado cuando va a empezar el juego. Ustedes han visto eso, ¿cierto? Entonces, eso los podemos tomar como ejemplos de atributos, que vendrían siendo las habilidades de los jugadores. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos y algunos que hacen falta, que son de pronto, estos son los básicos, hacen parte de la programación orientada a objetos. ¿Cuál nos falta ahora? Nos falta uno muy importante que ya lo hemos mencionado. No lo había explicado, pero hoy llegó el día de explicar. Y ese es el objeto. El objeto es el que me va a permitir a mí acceder
a los métodos de una clase. Ojo a eso. Solo a través de un objeto puedo acceder o llamar a los métodos de una clase o variables que hayan en ese método de esa clase o en la misma clase. Y por eso aquí yo estoy creando un objeto y el objeto aquí se llama player. ¿Cómo creamos un objeto? Cuando yo digo del tipo de clase tal, aquí estoy diciendo, de tipo de la clase jugador, voy a crear un objeto que se va a llamar player. ¿Cómo digo que es un objeto? Cuando yo le digo, te asigno que tú serás un nuevo jugador. Y no le clarifico aquí, lo dejo abierto, entre paréntesis lo dejo abierto. No le digo exactamente quiero que dispares al arco, no le digo exactamente quiero que centre, no le digo exactamente que no, lo dejo aquí abierto. Entonces he creado un objeto llamado player. ¿Para qué estoy creando este objeto? Para poder llamar a través de él, miren aquí, player punto, y entonces yo elijo tirar al largo. Llamo a tirar al largo. A través del objeto player, yo elijo quitar el balón. Perdón, ahí se me fue. ¿Sí? Entonces, esos son los tres elementos. Clases, métodos, parámetros, atributos y objetos. ¿Sí? Ustedes no saben lo que yo duré para entender esto del objeto. Nunca lo pude entender en la universidad. Y después, yo solito estudiando, lo entendí. Entonces, si no lo han entendido, no tengan temor en preguntarme, porque es normal que no entiendan y pues tengo que buscar otra manera de hacerme explicar. Preparado para que no hayan entendido, tengo un ejemplo 2. Ok. Tengo 3 clases. Ustedes la pueden leer en pantalla. Tengo una clase llamada buen estudiante, una clase llamada mediocre estudiante y una clase llamada mal estudiante. Cada uno de ellos tiene 3 métodos. Cada una de esas clases tiene 3 métodos. Entonces, ¿cuáles serían los métodos, ¿sí?, o las funciones que desarrolla un buen estudiante? Un buen estudiante investiga, participa en clase, entrega sus trabajos. Aquí las tenemos, son funciones, son métodos que desarrolla un estudiante bueno. Así que particípenme para que sean buenos. Me dejan hablando solo muchas veces. Un estudiante mediocre se copia, entrega incompleto, llega tarde. ¿Cierto? Ese es el mediocre. Porque el mal estudiante lo que hace es sabotear la clase, se distrae con otras cosas y ni siquiera entrega las tareas. Entonces, díganme si no está correcto estas clases con sus respectivos métodos aquí establecidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Exacto. Ok, entonces, si yo te pregunto a ti, si yo a ti te preguntara, oye, ven acá, Melkin, Fabián, David, Daniela, Andrés, si yo les preguntara, ven acá, ¿tú a qué clase quieres pertenecer? Lo más lógico es que si estamos estudiando, pues me respondan, no, profe, yo quiero pertenecer a la clase de un buen estudiante. Listo, entonces vengo yo y te voy a programar. Pero para poderte programar, me toca de crear el objeto. Como tú me dijiste que tú quieres ser un buen estudiante, que tú quieres pertenecer, hacer las funciones, los métodos
que lleva a cabo un buen estudiante, entonces yo tengo que crear un objeto de ese tipo. Y aquí lo estoy creando. Entonces yo digo, de tipo buen estudiante, voy a crear un objeto que se va a llamar estudiante. Estudiante, bueno, aquí está, EST, bueno. ¿Y cómo lo vuelvo objeto? Cuando a él le asigno que él va a ser un nuevo buen estudiante. ¿Listo? Entonces ahora te voy a crear. ¿Qué te voy a crear? De tipo alumno, esto es un ejemplo, de tipo alumno como si fuera una variable de tipo, voy a crear una variable de tipo alumno, que voy a crear aquí, por ejemplo, vamos a poner uno de los que está aquí, Fabián. Ahí está. Estoy creando a Fabián como alumno. Dicen que la palabra alumno son aquellos que carecen de luz, pero ya le estoy dando luz aquí a Fabián. Ya yo le estoy dando luz, porque a través, ojo, a través del objeto estudiante bueno que acabé de crear, a través del objeto estudiante bueno, yo empiezo a llamar y a asignarle para que ejecute las funciones de un buen estudiante, y ya aquí lo estoy colocando a investigar. Entonces, he creado a Fabián y a través del objeto que me permite acceder a los métodos de la clase buen estudiante, ya lo coloqué a investigar. Y ahora entonces vengo y a Fabián a través de ese mismo objeto lo coloco a participar. A través del objeto llamo al método participe y ya lo coloco a participar. ¿Sí? Entonces, de pronto uno de ustedes quiere dañar a Fabián. Que Fabián ya está iluminado, Fabián ya viene desarrollando, desempeñando las funciones, viene ejecutando los métodos de un buen estudiante, porque a través del objeto se las estoy cargando, y viene uno de ustedes y quiere sabotear, quiere que Fabián se vuelva un estudiante mediocre, y dice que la variable Fabián a través de estudiante bueno le va a cargar la función o método de copiarse. ¿Eso es posible? ¿Quién me responde? Fabián, que lo puse a participar. Fabián, ¿es posible que tú hagas eso de copiarse? ¿Por qué no es posible? Porque no hace parte de los métodos, ¿no? De que es investigar la participación y entrega de trabajo. Bien, te entendí, pero los compañeros seguramente... Porque acá entra la función de estudiante bueno, ¿no? Es correcto, muy bien, Fabián. Yo creé el objeto estudiante bueno, y ese objeto es de tipo ¿qué? Buen estudiante, es de tipo de la clase buen estudiante. Y en estos métodos de la clase buen estudiante no está el método de copiarse. Entonces esto no va a ejecutar. Ese sabotaje no va a ser posible, porque a través del objeto estudiante bueno no se puede llegar a estos métodos. ¿Qué tocaría hacer para colocar a Fabián a que empiece a copiarse? ¿Quién me da la respuesta? Tendría que crear un nuevo objeto y llamar este método. Es muy bien, Andrés. Tocaría hacer esto. Tocaría crear un objeto de tipo, vamos a borrar aquí todo esto, para que Fabián empiece a copiarse como cualquier estudiante mediocre. Tocaría decir que de la clase mediocre estudiante se va a crear un objeto llamado estudiante medio. Y que el objeto, para que se vuelva objeto, tenemos que decir que va a ser un new mediocre estudiante.
estoy creando el objeto. Y entonces, para que este sabotaje sea posible, tenemos que decir que a través del objeto estudiante medio, llamamos ahora sí al método se copia. Ahora sí, Fabián, de aquí para adelante, empieza a copiarse los trabajos. ¿Sí? ¿Entendido, muchachos? ¿Quedamos claros Sí, en estos señor. conceptos? Entonces, nos vamos a programar. Ok. Si no hay duda, nos vamos a programar. Voy a hacer un corte de grabación aquí para que el video quede dividido en lo que es teoría y lo que es ahora la práctica implementación del código de la programación orientada a objetos. ¿Listo? Voy a hacer un corte, denme un segundo.